del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amados hermanos en nuestro Señor Jesucristo, nos encontramos en la festividad de San José, que fue trasladada para hoy por primar el domingo de Cuaresma. Y San José, que ha sido valorado en la Iglesia, el gran protector de la Sagrada Familia y por ende de la Iglesia, patrono universal de la Iglesia universal, el gran custodio, y que nos sirve mucho para estos tiempos apocalípticos, que nos custodie a la Iglesia perseguida en el desierto, porque si hay una mujer que huye al desierto, es, quiérase o como se diga, pero es la Iglesia perseguida. No solamente, como dice el padre Castellani, los judíos convertidos o que están por convertir, que se van al desierto. No, es la Iglesia militante. Somos nosotros. Con los judíos que se estarán por convertir o que se convertirán y como quieran, y los musulmanes y los chinitos. La Iglesia en el desierto, la mujer, si simboliza la religión como mujer buena o como mujer mala, la religión corrompida, pues bueno, es la religión, es la Iglesia y no cabe otra, que incluye incluso a los demás aspectos. Pues bien, recurrir a San José. Y yo creo que por mucho que se haya valorado la figura de San José, teológicamente la Iglesia no le ha dado el título que hace, fundamenta y expresa toda su razón de ser. En parte pareciera normal, porque si la Virgen María no lo fue en un principio exaltada, como dice San Luis Griñón de Montfort, para que no se quedara eclipsada la encarnación que había que fijar en las mentes, después sí se empezó a hacer con María, mostrar su gloria. Incluso Dionisio decía que si no creyese en la Trinidad, la idolatraría a la Virgen por la divinidad que ella manifestaba. Divinidad, por cierto, como Madre de Dios. ¿Qué más próximo a Dios y a la Santísima Trinidad que ser la Madre de Dios? Y de todas las glorias de María, la principal es la maternidad divina. De ahí sale la Inmaculada Concepción. El dogma fundamental de la Virgen María es de Ípara, la que parió a Dios. No la Teutocos, no la Inmaculada Concepción, que deriva de la maternidad divina. Su virginidad, antes, durante y después del parto, que no fue un parto, como paren las mujeres normalmente, ni de cesárea tampoco, sino un parto completamente sobrenatural, que traspasó las entrañas de la Virgen como traspasaba nuestro Señor los muros, así de claro.
incluso su asunción a los cielos y glorificación, y reina y emperatriz de los ángeles y del universo. Todo eso por ser la Madre de Dios. ¿Y quién está integrado en esa maternidad divina de la Virgen? San José. Si en un mismo decreto de la encarnación está, como la otra cara de la misma moneda, la maternidad divina, porque no puede haber encarnación sin maternidad divina. Porque nuestro Señor no salió de una ameba, ni lo parió un chimpancé. Aunque aclaro, y puede escandalizar, la encarnación se pudo hacer a nivel de cualquier criatura, como dice Santo Tomás. Una piedra divina encarnada, o un monte, o un águila, o angelizarse, un ángel, un perro, un gato, un caballo. Aunque nos suene raro, cualquier naturaleza del cosmos creado podía haber sido asumida por la divinidad del Verbo. Pero la más conveniente y la que engloba todo es la humana, porque tiene tanto de la piedra, del gato, del perro, del mico y del marrano, como de los ángeles, por su espíritu, su alma espiritual, y por su cuerpo con todo el resto de los seres materiales. Entonces lo más conveniente era que se encarnara en la naturaleza humana. Y comúnmente se dice por el pecado. Pero lo digo, es una estupidez teológica. Esa es la razón, como dice Santo Tomás, que más nos parece. Y digámoslo, que más nos conviene. Pero el pecado estaría antes de la encarnación. Y el pecado es mal, no tiene causa eficiente, causa deficiente. No tiene esencia. No tiene substancia. Existe, sí, como los accidentes que no tienen substancia, pero están en una sustancia y en un sujeto. Pero muerto el perro, se acabó la rabia. Se acabó la enfermedad. Y si Cristo es el primogénito de toda la creación, el alfa y el omega, el predestinado por excelencia, y que todo otro predestinado lo es en Cristo, no tiene compatibilidad teológica que la encarnación sea por el pecado. Eso es una estupidez. Y hay que decirlo. Además, la magnificencia de la encarnación, la plenitud
de la divinidad corporal. Encima estoy un poco engripado y grito, pues revienta garganta. Pues bueno, ¿qué vamos a hacer? Entonces, eso es el mayor bien fuera de la Trinidad, de la deidad, que Dios puede comunicar como objeto de su amor y de su bondad, que como sabemos el bien es difusivo de sí. ¿Y cuál es el mayor bien de Dios si no es su ser, su plenitud de ser, su naturaleza divina? Y que eso lo comunique fuera de la Trinidad solo se podía dar en la encarnación, y ese es el mayor bien, y eso sí le da fundamento a la creación. Y el que no entienda eso es un bruto, yo lo lamento. Que Santo Tomás no lo haya visto, bueno, pobre chico de él, ¿qué quiere? Pero es así. Ni todo el bien del universo en conjunto justifica el amor de Dios. Porque si todas las criaturas aman naturalmente a Dios más que a sí mismas, como dice Santo Tomás, mucho más Dios se ama más a sí mismo que a cualquier pinche, vulgar y mísera criatura, porque toda la creación es nada ante Dios, no tendría ser, ni existencia, ni subsistencia si Dios no lo crea. Y encima, las Escrituras dicen que es infinito el número de imbéciles. Entonces, si Dios crea imbéciles, o no los crea imbéciles, pero se vuelven imbéciles, oye chico, ¿para qué creas? Ah, bueno, por el mayor bien de los demás, sí, pero te salió un hijo tarado. ¿Qué quieres? Y encima que se abra la compuerta del infierno. ¿Por qué crea Dios? ¿Qué justifica el mal y el infierno y el pecado? El bien del universo, estupidez teológica de Santo Tomás, no lo justifica. Yo lo lamento. Todo el bien del universo no justifica el mal. Medio lo justifica. El infierno. ¿Cómo se justifica eso? La justicia divina, sí. Pero Dios es amor y verdad. Y la justicia no se manifiesta en la condenación. Sino en el bien común, que es muy distinto. Y cuando se conculca el bien común que esa justicia procura, es que condena. Ojo. Entonces no hay una plena justificación, es justificación a medias. Y si yo la doy como total, es chueca. Y lo que es chueco está mal, chueco. Punto. Entonces, ¿qué es lo que justifica? Que se abra el compás del mal, del infierno eterno. Y
Y peor, como dice la teología chueca de la mayoría, que muchos llamados y pocos escogidos que se salvan. Peor todavía, en esa estrechura mental estúpida de exégesis sin soporte teológico y exegético, hay que decirlo. Entonces el único bien que puede justificar que se cree la libertad sin la cual no se posibilita el mal y el pecado y el infierno, es el bien de la substancia, del ser, de la divinidad de Dios. Es la encarnación, el máximo bien que se difunde fuera de la Trinidad. Discúlpenme, pero tengo que tomar mucha agua porque no me da la garganta y la gripa o la gripe o como se diga. Entonces, es el único bien y no el bien de todo el universo, que no le llega ni a los talones a Dios, por decirlo así, porque son atributos, perfecciones, pero no son Dios. Son perfecciones participadas de Dios, pero no son Dios en su ser, substancia y plenitud. ¿Cuál es el Dios en su ser, sustancia, plenitud, esencia y naturaleza? La encarnación. Entonces, eso es lo único que justifica el cielo y el infierno. Es la última y única justificación de todo. Y esto teológicamente no se ha considerado. ¿Serán brutos? No sé. Pero salta a la vista. Si Cristo es el primer predestinado, si es el alfa y el omega, si es el primogénito, siendo en Dios trino el unigénito. Todas cosas que no se han comprendido si no se engarzan en esta gran cosmología de lo que es Dios, dentro de sí y fuera de sí. Entonces, que quede claro que lo único que justifica el infierno, el cielo, la tierra, toda la creación, el bien y el mal, es la encarnación. Y que está en primer lugar. Y que Dios pudo no querer encarnarse, pero quiso difundir su ser fuera de sí, y eso es la encarnación. Se quiere, aquí se ve que el concepto de encarnación teológico no se lo tiene muy claro en la teología de los hombres de iglesia. No han comprendido lo maravilloso, magnánimo y extraordinario de la encarnación. ¿Serán brutos? Otra vez, me importa un rábano. Pero blanco sobre negro, o negro sobre blanco, para que en los contrastes se aclaren las cosas y sea sí, sí, no, no. Y todo lo demás viene del maligno. ¿Y quién más en contra de la encarnación que Satanás? Que pecan porque no admiten la encarnación en una naturaleza inferior a la de ellos. Que tenían que adorar a un Dios
encarnado, hecho hombre, y nacido de una mujer. Si somos ángeles, espíritus puros, naturaleza angélica mucho más perfecta que estos humanoides terrícolas. Nosotros somos extraterrestres. Pues bien, y sí son extraterrestres. Y en el doble sentido. Primero porque no son de la tierra. Fueron creados en el cielo, extraterrestres. Y segundo, porque si hay extraterrestres, son los demonios. Así que queden claros. Y el que quiera discutir, que salga a ver. No de ustedes, porque bueno, ya los tengo asustados y aquí al frente. Pero a cualquier bobito que esté en el Congo o en la China. Me lo como igual. Entonces, esa encarnación es la magnitud de Dios fuera de sí. Y eso es lo que justifica todo lo creado por amor. Y amándose Dios en primer lugar a sí mismo. Porque no puede amar más a la criatura ni a las obras de sus manos, la creación. Se tiene que amar más a sí mismo. Entonces es lo único que justifica plenamente el amor de Dios ad extra, fuera de la Trinidad. Entonces, con todo eso, la encarnación estuvo antes de la creación. Si no, Cristo no sería alfa ni omega, ni primogénito, ni la primacía en todo. Ni todo creado por Él y para Él, como dice Colosenses. Y así es el paradigma de la creación. Pero este verbo encarnado, que ya saben que pudo haberse encarnado toda la Trinidad, o el Padre, o el Hijo, o el Espíritu Santo, o los tres juntos, o como quieran, como dice también Santo Tomás. Pero la sabiduría divina dictaminó que mejor fuera el verbo. Pues bien, ¿qué es la sabiduría de Dios? El verbo es el pensamiento del Padre, la sabiduría del Padre. Y por eso es engendrado intelectualmente por el Padre. Pero como de esto tampoco se sabe, porque no sabemos qué es la Trinidad, no se predique mucho, pues bueno, estupideces tras estupideces, miopías tras miopías, y aquí hay que desbaratarlas a todas, porque si no se desbaratan a todas, no se desbarata ninguna. Bueno, perdónenme, pero es que el resfrío entonces ya no sé por dónde iba, pero bueno, vamos a lo esencial. Entonces se decidió desde toda eternidad la encarnación. Y por la encarnación, la creación. Para que tuviera lugar la encarnación. Y si era una naturaleza humana, había que crear una madre que le diera
o pariera a ese Verbo encarnado. ¿Y quién va a parir a esa madre? Otra madre. Y así tenemos que crear a Adán y a Eva. Y crear la tierra. Y crear el cosmos. Y crear a los ángeles también. Pero todo en función de la encarnación y de la maternidad divina. Y debe de quedar bien claro. ¿Y quién es la que pare? ¿Una madre soltera que lapidarían los judíos en su ley mosaica? Tenía que ser una madre casada. ¿Con quién? Con San José. Entonces, ¿quién está en esa maternidad por obligación de ser madre casada y no soltera? San José. Entonces, San José está metido, guste o no guste, en el decreto de la maternidad y de la encarnación de Cristo. Y eso es lo que nadie ha dicho que yo sepa. Y me alegraría que hubiera alguno, porque si no, yo sería Santo Tomás bis. Y al parecer, sin los errorcitos o metiditas de pata de Santo Tomás. De las grandes, porque de las pequeñas tendré yo más, pero eso poco me importa. Si tengo la cara linda, no me importa el lunar cerca de mi boca. Aunque a alguna chica no le guste, me importa un rábano. Pues bien, entonces, y ya por hacer el chistecito bobito, ya me olvidé por dónde iba, pero bueno, no importa. Ya estoy viejo y me puedo olvidar y revenir porque voy a lo esencial. Y no me importa quedar bien con nadie, sino predicar la verdad que no se ha predicado en la iglesia en 2000 años. Porque esto que yo sepa no se ha dicho ni considerado. Y está sólidamente justificado. Entonces, San José está metido en ese decreto. Y esto es lo que no se ha dicho. Y esta es la gloria de San José. Que está ahí, en la maternidad de la Virgen pura, pero casada, desposada con su legítimo marido. Y la maternidad divina con la encarnación. Entonces, ya vemos la grandeza de San José. Y todo lo demás deriva de ahí. Y encima, como sabemos por Cornelio Alápide, de la tradición que él retomó, San José es el primo hermano de la Virgen María. Su papá Jacob era hermano de Santa Ana y de Sobé, la mamá de Santa Elizabeth. Por si fuera poco. Y por eso la doble genealogía davídica, que no la explican tampoco los ignaros exégetas que se las dan de teólogos. Lo lamento, otro sablazo más, pero si no se desbaratan todos, no se desbarata ninguno de los entuertos, porque todo está armónica, arquitectónicamente configurado, realizado. Entonces, vemos la gloria de San José.
Y ahí ya metámosle todo lo demás que querramos meterle. Pero ese es el núcleo central y el fundamento de la gloria de San José. Y la importancia de San José. Por encima de los ángeles. ¡Ojo! Y así es el patrono universal de la Iglesia. El protector, como fue el protector de la Sagrada Familia. Y si hemos entendido esto, hemos entendido muchísimo. Lo que no han entendido la mayoría de los teólogos de la Iglesia, ni de los santos padres, porque no han hablado de esto. Yo lo lamento. Entonces vean a qué nivel nos estamos poniendo con lo que yo estoy expresando. A un nivel insuperable, teológicamente hablando. Y poder hablar de lo humano y de lo divino con propiedad y doctrina. Entonces, así podemos festejar, yo diría en plenitud, la fiesta de San José, de esa humilde persona que casi ni se habla, el hijo del carpintero. Cuando era el personaje más grande después de la Virgen María. No hay que olvidarlo. Y vemos entonces así, en el Evangelio de hoy, cómo así todo, San José pasa su noche oscura. Hombre justo que era, pero ve que su esposa está encinta y entre tanto está decidiendo o decide repudiarla sin denunciarla. No la denuncia porque sabía que la Virgen su prima era santa, pero tampoco la podía denunciar porque le iban a lapidar. Como dice San Jerónimo por ahí, que fue por una de las razones por qué tenía que estar casada. Sí, desde el punto de vista material y de la ley de Moisés, pero tenía también que estar casada desde el punto normal de la familia. No es normal ser hijo de una madre soltera, yo lo lamento. No es normal. Es anormal. Que eso lo admita la sociedad corrompida de hoy es otro problema. Y no quiero ofender a nadie ni herir a nadie, pero debemos de ser conscientes de las cosas. Y las cosas como son. No como hoy nos las pintan. ¿De qué le sirve la virginidad a una mujer madre soltera? Lo lamento. Pero ¿quién habla hoy de virginidad si eso ya ni existe? Si nacen desvirgadas desde que las paren. Problema de cada uno. No es mi problema. Aclaro. Porque tengo las ideas claras.
Lamento, eso demuestra la putrefacción. Pero si hasta los gitanos, que consideramos subraza, ponderan la virginidad. Así que si yo no fuera cura, me trataría de casarme con una gitanita virgen. Por lo menos ahí me la garantizan. Aunque me vendan el caballo robado. Pero prefiero el caballo robado y no la mujer ordeñada antes de tiempo. Perdónenme lo vulgar, pero así es. Y al que no, que reviente. Pues bien, entonces, San José pasa su noche oscura. No la puedo denunciar porque la matan. No la quiero denunciar porque sé que es mi esposa santa. Pero yo sé que eso no es hinchazón, ni es gordura, ni inflamación. Yo no saber, no comprender, yo me alejo. Me retiro. Hay un misterio, yo no soy digno. Y en ese cuento estaba cuando sale el ángel y le dice, párate un cachito, San José, que eso es del Espíritu Santo y chito. Pero ¿por qué no se lo dijo la Virgen María? ¿Cómo se lo va a decir? El inefable misterio de la encarnación. Así como el ángel me lo dijo a mí, se lo tendrá que decir a San José. Dios tendrá que revelárselo si es mi esposo. Pero Dios lo dejó sufrir un poquito, porque se lo pudo haber dicho antes del principio. Le hizo pasar la noche oscura a San José y a la Virgen. No le podía él decir, ¿y él por qué no le pregunta? ¿Pero acaso no es una ofensa hasta hoy en día para un hombre bien macho preguntarle a la novia que él cree que es virgen, ¿tú eres virgen, mijita? La ofende. Claro que hoy en día, como eso no vale nada, ¿qué ofensa hay? Pero es ofensivo. La pregunta ofende. Si no está bien formulada y sobre qué sujeto. No le podía preguntar San José tampoco. En esa estaba y por eso la noche oscura de San José, y de hecho el ángel se lo anunció como se lo había anunciado a María. ¿Qué ángel fue? No sé. Bueno, Dios, a través del ángel. Y así todo en paz y santas Pascuas. Y colorín colorado, el cuento se ha acabado. Lo puedo seguir, pero ya creo que me ha alargado. Y bueno, pero de todos modos, que veamos entonces la riqueza que hay atesorada en ese humilde carpintero, común y normal, que estuvo predestinado, podríamos decir en tercer lugar, Cristo, la Virgen y San José. Y después todo el resto, incluidos los ángeles. Aunque en el orden del tiempo fuera posterior, pero siempre en la acción. Lo primero es la intención, aunque la cosa sea lo posterior en la acción. Entonces, vemos la maravilla de San José, que como repito y digo, no ha sido suficientemente dilucidado teológicamente. Y algún momento tiene que ser, y la hora ha llegado. ¿Seré yo maestro? Bueno, sí, me tocó, ¿qué vamos a hacer? Por gracia de Dios. Pero es así. Y vemos que es así y que tiene que ser así.
para que todo se engarce y compagine y esté armónicamente equilibrado, sin medias verdades, sino en el esplendor de Dios en su divinidad, en su amor y en su bondad. Y así entonces, ¿cómo formamos parte de este cosmos en Dios, por Cristo y para Cristo, junto a la Virgen María y San José, e integrarnos dentro de eso, para que seamos también bien amados por Dios? Y así que eso nos dé un poco más de fe, esperanza y caridad. Y que todo hombre tendría que adorar a Cristo. Y si no lo hace es por su propia perversión. Pero no decirle derecho de libertad religiosa y de conciencia, derecho de religiones falsas que tienen a Satanás por autor. Salmo 95. Los dioses de los gentiles son del demonio. Pues bien, mis estimados hermanos, creo que en lo esencial todo lo he dicho, aunque podría decirse mucho más. Pero me alegra que Dios me haya dado la existencia y la inteligencia suficiente como para poder decir estas cosas en el día de hoy. Y cómo la providencia ha venido preparando. Porque si se miran y se ponen a mirar en los sermones, cómo esto ha venido a ser el culmen de lo que ya dije, no sé si el domingo pasado o antepasado, hablando de todo esto, y que nombré a San José. Y ahora lo trato de medio redondear malamente, pero lo trato para que de algún modo se pueda mejor ver y contemplar. Entonces, que así podamos santificar la fiesta del glorioso San José. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.